Bueno, tenemos aquí un panel para analizar el TTIP desde el punto de vista español, para ver qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de las empresas españolas para no perder esta oportunidad. Y tenemos 4 ponentes de excepción. El primero de todos es el representante del Gobierno, el secretario de Estado de Comercio, un experto internacional sobre temas de TTIP. Más que sobre temas de TTIP, a mí me gustaría decir sobre temas de integración transatlántica, con 2 libros, al menos que yo conozca, a sus espaldas. Uno que se escribió en el momento en el cual el TTIP se estaba gestando, después de, como decíamos esta mañana, el momento donde hubo una divergencia muy grande entre Europa y Estados Unidos en la época de la guerra de Irak, que parece pasado lejano, pero de eso hace pocos años. Y el segundo, escrito hace mucho menos, ya con el cargo actual, con un experto de las relaciones transatlánticas, que es Joseph Kinlan, a quien tuvimos hace 5 años en un evento muy parecido a este para hablar de la integración transatlántica. Posteriormente, también tenemos en esta mesa a José Gasset, un experto en las relaciones internacionales, cercano al presidente o asesor especial del presidente de Iberdrola. Tenemos a Arturo González Aizpiri, el director corporativo de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa de Repsol, un hombre también con una gran experiencia internacional y que conoce muchísimo Estados Unidos y sobre todo las relaciones entre España y Estados Unidos. Y también tenemos al vicepresidente de CEPIME y vicepresidente de la COE, de CEIM, Juan Pablo Lázaro. Bueno, vamos a empezar por Jaime García Legaz, que me gustaría que dijeses unas palabras introductorias y luego ya empezaríamos con las preguntas, si te parece. Del TTIP, pues sabrán que esta es una idea que empezó a circular en España hace 8 o 9 años, que ha ido cobrando protagonismo en los debates públicos una vez que las administraciones de ambos lados del Atlántico tomaron la decisión de efectivamente iniciar esas negociaciones y una vez que hubo un mandato político para comenzar esas negociaciones, pero que detrás del TTIP, y yo voy a intentar centrar mi mensaje en esa idea, hay mucho más que comercio e inversión. Podría pasarme aquí 10 minutos relatando las cifras de comercio bilateral entre España y Estados Unidos, las cifras de comercio entre el conjunto de la Unión Europea y los Estados Unidos de América, las cifras de inversión, cómo realmente esa relación es una relación mucho más profunda de lo que nosotros pensamos, cómo de facto lo que tenemos es un proceso de integración económica que hace que las empresas estadounidenses estén presentes en el mercado europeo con una intensidad mucho mayor de lo que a veces las frías cifras de comercio e inversión revelan, cómo empezamos a ver también que España, aunque con cierto retraso, ha comenzado la aventura norteamericana con muchísima decisión. Solamente en el estado de Florida hay cerca de 600 empresas presentes con una actividad económica intensísima. Son empresas españolas, una filial de una empresa española plenamente establecida en Estados Unidos con personal estadounidense, trabajando con reglas americanas, prestando servicios y ganando dinero en Estados Unidos. Es española en cuanto al capital de su filial, en todo lo demás es estadounidense, y eso es un buen reflejo de la integración. Y básicamente la idea de avanzar en el TTIP consiste en eliminar todo tipo de barreras para que esa integración sea una integración plena y que podamos hablar de una economía transatlántica propiamente dicha. ¿Qué significa que una empresa europea esté trabajando en Estados Unidos como si estuviera operando en el fondo en el resto de la Unión Europea en cuanto a su operativa económica y comercial, y que lo mismo ocurra desde el punto de vista estadounidense, es decir, que una empresa estadounidense opere en el territorio de la Unión Europea con la misma comodidad y con las mismas reglas con las que se estuviera operando en Estados Unidos?
De las ganancias que el TTIP va a representar para la economía española y la economía europea no hay absolutamente ninguna duda. Hay muchos estudios al respecto. Los últimos revelan creación de cientos de miles de puestos de trabajo en la Unión Europea, la creación también de cientos de miles de puestos de trabajo en la economía estadounidense, elevación de la tasa de crecimiento durante un conjunto muy amplio de años y elevación de los niveles de PIB per cápita a ambos lados del Atlántico. Pero yo quiero enfatizar aquí un mensaje mucho más importante, y es que la economía mundial exige para la Unión Europea que el TTIP sea un éxito y vea la luz. En el fondo, la única iniciativa estratégica de alcance que tiene la Unión Europea en estos momentos sobre la mesa es el TTIP. Lo demás son cosas más o menos importantes, pero la única iniciativa estratégica de la Unión Europea que tiene sobre la mesa es el TTIP y, por tanto, esta iniciativa no puede fracasar. La Unión Europea no se puede permitir ni dejar de lado este acuerdo, ni que el acuerdo fracase, ni mucho menos tampoco desaguarlo o convertirlo en algo que algunos están propugnando en estos momentos, que es una especie de mini acuerdo o acuerdos estos que se llaman de cosecha temprana o de early harvest, que es, bueno, vamos a recortar el acuerdo, vamos a amputarlo, vamos a convertirlo en una cosita de muy limitado alcance y ambición, lo firmamos y luego ya más adelante veremos si podemos ampliarlo o no. Yo creo que la Unión Europea tiene la obligación de plantear un acuerdo amplio, ambicioso, con todos los puntos encima de la mesa, dejar de lado cualquier tentación proteccionista, exigir, obviamente, del lado norteamericano lo mismo. Y yo termino diciendo que este acuerdo, que es, insisto, de carácter estratégico, exige en este momento la contribución, por un lado, de los líderes políticos. Es el momento de pedirle a nuestros líderes políticos la máxima ambición. Este acuerdo es bueno para Europa, es bueno para Estados Unidos y lo único que exige para tener éxito es que nuestros líderes políticos apuesten por él con la máxima ambición. Y es el momento de pedirle, desde luego, en la responsabilidad que yo tengo, limitada como secretario de Estado de Comercio, vamos a echar toda la carne al asador. Y, en segundo lugar, es también el momento de pedirle a las empresas que también jueguen ese papel tan importante que tienen a la hora de pedir y hacer lo que está en su mano porque este acuerdo sea una realidad. No es el momento de esperar y ver, no es el momento de decir, bueno, si sale, que salga, y si no sale, ¿qué se le va a hacer? Las empresas tienen que implicarse, las grandes empresas europeas, las grandes empresas estadounidenses, tienen que pedirle a sus líderes políticos que hagan lo posible por sacar adelante este acuerdo y por explicar también, en la parte que les toca a la opinión pública, por qué este acuerdo es bueno para Europa y bueno para Estados Unidos. Y es el momento de la verdad, es el momento de no echarse atrás y de empujar para sacar adelante este acuerdo en el que está básicamente el futuro económico de Europa. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa, voy a ir cediendo la palabra a los panelistas y luego vamos a empezar con las preguntas. Empezaré por mi derecha con Arturo González Aizpiri, de Repsol. Si quieres decir unas palabras. Me gustaría tomar el testigo que justamente dejaba sobre la mesa el secretario de Estado en este momento, ¿no? ¿Por qué es importante que las empresas nos impliquemos en el apoyo al TTIP y hagamos lo que esté en nuestra mano por conseguir que salga adelante? Hay algunos aspectos muy importantes de carácter práctico, ahora los veré, pero hay sobre todo un contexto de carácter geopolítico que ha sido ya puesto de relieve, pero que yo querría insistir en él. Creo que estamos en un mundo en el que paulatinamente el centro de gravedad de la gobernanza mundial se va repartiendo por nuevos actores emergentes. Europa y Estados Unidos, que siguen siendo los actores predominantes en el comercio y la inversión mundial, sin embargo, están perdiendo peso relativo comparado con estos países emergentes. Me parece que el TTIP es la gran oportunidad para que Europa y Estados Unidos acuerden un estándar de reglas del juego internacionales que sirva para hacer valer los principios que siempre han fundamentado la actuación de nuestros países en la escena global.
Nuestros países siempre han defendido el imperio de la ley, la seguridad jurídica, siempre hemos defendido tener sociedades abiertas con economías abiertas y eso puede estar siendo puesto en tela de juicio. Hace poco más de un año, en una reunión preparatoria del B20 en San Petersburgo, un ponente que representaba el espíritu quizá de algunos países emergentes dijo literalmente: "The rule of law is the expression of a world that doesn't exist anymore". Entonces, creo que Europa y Estados Unidos tenemos que recordar que el imperio de la ley sigue siendo un pilar básico de las relaciones internacionales y el TTIP debe ser una gran expresión de ese principio. Al mismo tiempo, creo que tenemos que ver cuáles son los problemas de parte de nuestra sociedad civil con este tipo de instrumentos. Y creo que tenemos que buscar apoyo social para instrumentos que, en definitiva, lo que buscan es ampliar la prosperidad y el empleo en nuestras sociedades. Tendremos que intentar entender mejor cuáles son esas preocupaciones y tendremos que ser capaces de hacerlas frente, porque este instrumento, que es el TTIP, lo que debe es proporcionar mayor bienestar a nuestras sociedades. Y si no se comprende, tendremos que hacer un esfuerzo mayor y las empresas, en primer lugar, por explicarlo. Entrando ya en el terreno de lo concreto relacionado con las negociaciones del TTIP, me gustaría referirme a dos aspectos. Primero, por supuesto, la energía. Se ha dicho ya aquí que la energía empezó siendo algo casi residual dentro de las negociaciones del tratado y la crisis de Ucrania ha venido a poner de manifiesto que la energía tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones. Creo que el TTIP tiene mucho de visibilizar la agenda común transatlántica y la energía no puede dejar de estar en la agenda común transatlántica. Y lo digo como una empresa que tiene un pie en Europa y otro en Estados Unidos y que entendemos bien que la cuenca atlántica comparte oportunidades y desafíos en materia energética y eso no puede estar ajeno al TTIP. La seguridad energética es un valor que deben compartir Estados Unidos y Europa y, evidentemente, no nos es bastante con meter esto en el TTIP. Al mismo tiempo, Europa tiene que hacer sus deberes porque la seguridad energética es una asignatura pendiente en gran medida con visión europea. Dentro de este capítulo deberíamos avanzar en hacer disponible el gas natural licuado de Estados Unidos para Europa y deberíamos avanzar también en plantear si debe terminar la prohibición a la exportación de crudo en Estados Unidos, que sería algo enormemente importante para la propia economía americana y, desde luego, para la economía europea. Pero se calcula que solo en Estados Unidos el levantamiento de la prohibición de la exportación de crudo podría crear 200.000 empleos anuales en el sector. Para Europa, ampliar las fuentes de suministro de gas y petróleo, en particular cuando el proveedor sería un aliado y un país de la OCDE como Estados Unidos, sería algo enormemente valioso para atenuar una de las grandes vulnerabilidades estratégicas de Europa, que es la dependencia energética. Y el segundo capítulo, para no extenderme al que me quería referir, es la protección de inversiones. La comunidad empresarial europea y también de Estados Unidos creemos que es muy importante que el TTIP contenga un capítulo potente de protección de inversiones. Estamos en un momento en el que algunos países están poniendo en tela de juicio los tratados bilaterales de protección de inversiones o están abandonando la jurisdicción de tribunales internacionales arbitrales. Esto es una amenaza para la inversión internacional, es una amenaza para el seguir teniendo economías abiertas como las que proponemos y, a falta de un marco multilateral de protección de inversiones en el que también creemos y que también defendemos, pensamos que el TTIP puede establecer un estándar de alta calidad que sirva como referente internacional. A ese respecto, me gustaría recordar, como ha dicho el secretario de Estado, que no nos vale cualquier cosa, que no nos vale un tratado que sea una especie de faena de aliño y que reduzca el nivel de protección que actualmente nos brindan los tratados bilaterales. La comunidad empresarial necesitamos
un buen instrumento de protección de inversiones con un alto estándar de protección que nos permita utilizarlo también en otras áreas del mundo como referencia. Por tanto, la empresa europea apoya el TTIP, Repsol, desde luego, apoya el TTIP. Creemos que debe ser bueno para todos y creemos que tenemos que implicarnos más en su éxito y en su aceptación por el conjunto de la sociedad. Gracias. Sobre un tema que creemos que es esencial para las empresas de ambos lados del Atlántico, ¿no? Yo creo que ha habido varios intentos en los últimos 20 años de negociar algo importante en el tema del comercio entre las dos áreas, y esto ha tomado fuerza en los últimos años, creo, porque desde el 2011, básicamente, por la pérdida de competitividad que se está viendo en los países industrializados respecto a otros emergentes como China, India, etcétera, por el estancamiento, de alguna forma, de las negociaciones a nivel multilateral en la OMC y por la necesidad de crecimiento a largo plazo que áreas como la Unión Europea, que está en crisis, pues necesitan, ¿no? O sea, que supone una apuesta estratégica de largo plazo muy importante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la actualidad el comercio entre ambas áreas, entre ambos mercados, equivale al 30% del comercio mundial. Se prevé, como ya han dicho otros ponentes, y el secretario de Estado también se ha referido, que haya un nivel de inversión mutua de más de 2 trillones americanos de euros y empleo directo superior a 8 millones de empleos en ambos lados. O sea que está clarísimo que beneficia y va a beneficiar a las economías tanto europea como de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en cuanto al poder adquisitivo a nivel mundial, Estados Unidos y Europa representan el 40% del poder adquisitivo del mundo, y esto, es decir, un mercado único de 800 millones de habitantes, no cabe duda que va a incrementar la renta disponible, la posibilidad de consumo. Incluso hay algunos estudios de la Comisión Europea que estiman que se pueda incrementar más de 550 euros por año en la renta disponible de los ciudadanos en la Unión Europea. No solamente por el tema del incremento de salarios, sino también por la reducción de precios. Nosotros, como Iberdrola, que estamos incluidos en algunas instituciones europeas, como la European Roundtable, me gustaría referirme a algunas de las conclusiones que algunas compañías industriales europeas, entre ellas Iberdrola y algunas otras, somos miembros, como digo, de la European Roundtable, y se destacan algunos objetivos e implicaciones de este gran tratado comercial. El primer objetivo sería el obtener un mayor acceso al mercado de bienes y servicios, eliminando los aranceles y las barreras no arancelarias. No solamente en el comercio de bienes, donde los aranceles medios son relativamente bajos, en torno al 4%, sino también al comercio de servicios, porque no cabe duda que esto incrementaría la competitividad de las empresas y mejoraría aspectos importantes de su actividad. Otro tema de importancia es la apertura de los mercados de compras públicas, que yo creo que permitiría a ambos gobiernos el uso eficiente de recursos públicos. En este sentido, pensamos que existe un mayor compromiso desde la UE, desde la Unión Europea, que es donde se permite mejor acceso a los competidores, y Estados Unidos debería reforzar un poco más sus esfuerzos y su compromiso en el tema del mercado de compras públicas, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal. Entendemos que no debería haber cláusulas de no discriminación, permitiendo a que empresas europeas puedan participar en procesos de licitación sin restricciones. También sería de gran importancia favorecer la movilidad geográfica de los trabajadores, facilitando la obtención de visados temporales y permanentes y el reconocimiento mutuo de títulos y cualificaciones profesionales. En el tema de la energía, uno de los aspectos más importantes es el acceso a la energía y las materias primas. Creemos que debe ser un capítulo, y yo creo que existe conciencia para incluirlo como capítulo importante dentro del tratado. El sector energético, pues como saben ustedes, es una pieza clave del crecimiento económico y de la competitividad. Además, de alguna forma, arrastra
a muchas empresas tiene un efecto tractor, no solamente por sus inversiones, sino también por su capacidad de compra. Y entendemos que, como digo, es un factor relevante en la competitividad de las empresas, en los procesos productivos y, a su vez, también es decisivo para el renacimiento industrial que se necesita en Europa ahora más que nunca, ¿no? Por lo tanto, pensamos que la eliminación de las restricciones a la exportación, como ha dicho también Arturo, de energía, tanto de gas como de petróleo, por parte de Estados Unidos, pues podría contribuir a alcanzar este objetivo de mayor integración y permitir una mayor competitividad. Existen actualmente en algunos procesos de exportación de energía y materias primas unos procesos lentos de autorizaciones, licencias, etcétera, y creemos que esas restricciones deberían irse suprimiendo y que permitiría, por lo tanto, pues una mejor diversificación de fuentes y mejora del suministro energético. Otro importante objetivo que se ha planteado en la European Roundtable es el tema de la armonización regulatoria, la cooperación en el ámbito regulatorio, en el tema de eliminar las diferentes regulaciones para los mismos aspectos, lo cual supone duplicidad de procedimientos, costes innecesarios para muchas empresas, duplicidad de normas, etcétera. Esta armonización en cuanto a los estándares, especificaciones técnicas, creemos que es absolutamente necesaria. Las barreras no arancelarias se calcula que se sitúan en torno entre el 10 y el 20% para productos industriales e incluso mayores tasas en sectores como el automóvil, el sector químico o incluso la alimentación y bebidas. Y un último aspecto importante también, que ha sido resaltado por Arturo, es el tema de establecer normas que aseguren la protección de las inversiones. En la actualidad existen muchos tratados de inversión, de protección de inversiones entre algunos países miembros de la UE y Estados Unidos, pero no existe un tratado a nivel global. Nosotros pensamos que el acuerdo debería eliminar las restricciones a la inversión y también proteger las inversiones contra posibles actuaciones distorsionadoras y, asimismo, incluir mecanismos de resolución de diferencias entre el inversor y los Estados. Para que se hagan ustedes una idea, el tema del inversor, de la inversión global, en un sector como la energía, que es un sector intensivo en capital, se prevé que se realicen hasta el año 2030 más de 2,6 trillones americanos de dólares de inversión en Europa y 2,3 trillones en Estados Unidos, lo cual quiere decir que la potencialidad de la inversión y de la protección de las inversiones es absolutamente necesaria. Simplemente, yo no me voy a referir a los efectos. Tengo aquí muchos argumentos en cuanto a cómo afectaría específicamente a empresas como Iberdrola, etcétera, pero no voy a entrar en ello, porque además falta tiempo, pero sí queremos resaltar desde Iberdrola la necesidad de un acuerdo amplio que no solo incorpore la eliminación arancelaria, sino que abarque otras áreas de importancia, como el tema de la armonización regulatoria, el tema de la protección de inversiones, el tema de acceso a los mercados de servicios y contratos públicos y el tema de la energía, y que entendemos que se está avanzando de forma adecuada en las negociaciones, pero que no hay que desaprovechar el impulso que ha tomado la negociación del acuerdo y que no solamente los gobiernos y las instituciones deben promover esta negociación, sino también las empresas. Creo que debemos ser o apoyar este proceso y ser verdaderos protagonistas en los distintos foros en los que participamos, tanto a nivel nacional como internacional, para el éxito del tratado, que será un éxito para todos. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo en primer lugar tomo la palabra para dar las gracias y darte las gracias por permitir que la voz de las pymes se oiga también en un tema que es absolutamente estratégico, como es el tema que nos trae hoy, ¿no? Que es estratégico no solo para el futuro del país, sino también para el futuro de la cuenta de resultados de cada una de nuestras empresas, que es importante, ¿no? En mi intervención, para entender nuestra posición respecto a esto, que ya anticipo que es de total apoyo hacia este tratado, y un tratado, como ha dicho el secretario de Estado, que sea con profundidad y en el mínimo tiempo posible para que sea eficaz,
Nos lleva a decir esto, o a esta situación, cuatro partes de esta intervención. En primer lugar, explicarles el entorno macro en que nos encontramos las pequeñas y medianas empresas en España. En segundo lugar, lo que es la PYME en España y lo que representa. En tercer lugar, qué supone la internacionalización para las pymes y qué supone este tratado. No digo nada nuevo si digo que el entorno económico, que es como una gran matriz donde intervienen 4 vectores simultáneamente: la crisis financiera, la revolución tecnológica, el efecto decoupling y la globalización, crea un entorno absolutamente nuevo. La crisis hace mucho tiempo que se ha acabado y estamos en el entorno en el que vamos a vivir los próximos años, ¿no? Y esto afecta en general a todas las empresas y de una forma muy especial, como explicaré por qué, a las pequeñas y medianas. Respecto a la situación de las pymes en España, decirles que, decía antes Arturo, cuando hacía su intervención, que el eje de rotación de la Tierra ha cambiado, y yo estoy absolutamente de acuerdo, y eso está cambiando la forma de hacer negocios, por mucho que nos resistamos a ello, ¿no? Respecto a las pymes en España, decirles que hasta hace muy poco era considerado pequeña y mediana empresa en España compañías de menos de 50 trabajadores con una facturación inferior a los 6 millones. Saben que a raíz de las propuestas, me parece que fue en noviembre y diciembre, del Banco de España, se ha considerado más o se ha alineado más con el criterio del resto de Europa, donde una pequeña y mediana empresa se considera a compañías que tienen menos de 250 trabajadores, 50 millones de facturación y en torno a los 43 millones de activos. Esto ha sido muy importante de cara a conseguir financiación por lo de los balances, por las partidas de los balances de los bancos y el peso que tenían las pymes, ¿no? Digamos que en esa franja han entrado más pequeñas y medianas empresas dentro de esa definición. Las pymes en España lo que representan básicamente es aproximadamente el 99,8% del tejido empresarial. En España tenemos 3 millones de pequeñas y medianas empresas, 1,6 que son empresarios individuales y 1,4 que son empresas con asalariados, una aportación del PIB del 66% y más o menos un 2/3 del valor añadido bruto. Número de trabajadores en torno al 70% de la masa laboral española, en torno a los 11,5 empleos. Y desde luego, y es una teoría muy personal, creo que las pymes somos los que más mantenemos empleo en época de crisis por razones obvias, ¿no? Las consecuencias de esta crisis que ha tenido para las pymes españolas, pues lo que ha provocado el credit crunch que hemos vivido y yo creo que seguimos viviendo, la disminución de la demanda y el incremento de la mora, pues han sido que en España el neto de empresas cerradas han sido 220.000, 600.000 empresas cerradas, el desempleo 1,2 millones y que el stock de crédito, si bien es verdad que ha desacelerado su caída, sigue descendiendo. Y las necesidades que tenemos pues son muy claras y tienen mucho que ver con esto que nos trae hoy aquí. Crédito para poder invertir, crecimiento y tamaño, que es un problema que tienen las pymes españolas, una legislación laboral más favorable y un mercado único a nivel nacional y también a nivel internacional. Decirles que las pymes que están exportando de forma ocasional son 75.000 y las que lo hacen de una forma regular son 20.000. Y cuando preguntamos a las pequeñas y medianas empresas en nuestras organizaciones que por qué o por qué no se internacionalizan o exportan, podemos dividir las causas en dos, unas endógenas que podríamos llamar endógenas y otras exógenas. Gracias. Respecto a las endógenas, bueno, hay empresas que deciden no exportar sencillamente pues porque el análisis de su propia organización tienen productos o servicios locales, no todo el mundo tiene que exportar o internacionalizarse, por motivos de organización interna, por falta de expertise respecto a estos temas de internacionalización dentro de la propia compañía, por capacidad financiera o por falta de especialización en los productos que venden o servicios. Y si hablamos de causas exógenas, y gran parte de ellos se solucionarían con tratados de este tipo, sería, bueno, hay veces que hay pequeñas y medianas empresas que deciden no exportar porque tienen un suficiente mercado doméstico, pero otras muchas veces no es así. Por desconocimiento de mercado, es importante, por percepción de riesgo en otros mercados, por exceso de aranceles, por desconocimiento y miedo a las trabas, desconocimiento de barreras domésticas como pueden ser controles de calidad, exigencias sanitarias, etcétera. Desconocimiento de la normativa legal, que es importante. Las pymes somos lo que somos y tenemos la infraestructura que tenemos. La falta de red de contactos, precios y fluctuaciones respecto al tipo de cambio, falta de imagen de marca y muchas veces desconocimiento de los incentivos que tienen en el país donde se internacionalizan las pymes, ¿no? Entonces, podríamos decir que
Pongo así algunos ejemplos que estamos hablando de cosas que afectan a la... Yo creo que la macro al final se ve afectada por muchas microdecisiones y cosas que afectan a la cuenta de resultados de muchas empresas. Por ponerles algún ejemplo, el sector en la relación con Estados Unidos. El sector agroalimentario, el 40% del valor de los alimentos y el 44% de las bebidas exportadas corresponden a las pymes. En número, el 88% de los exportadores de alimentos y 93% de exportadores de bebidas son pymes. Pues cosas tan simples como exportadores de jugo de zumo se ven afectados por la falta de consistencia del sistema de medición de pesticidas utilizados por los diferentes laboratorios norteamericanos. Los productos que, por poner un ejemplo, los servicios profesionales, el 87% de los servicios profesionales son exportados por pymes. Los ingenieros europeos que pretenden prestar servicios en los Estados Unidos tienen que registrarse en cada uno de los estados donde quieren trabajar, situación que, por supuesto, no se da en otros países de la Unión Europea. El transporte, el 60% de los servicios de transporte y almacenaje corresponden a pymes. La legislación de servicios marítimos de Estados Unidos no solo no excluye a los proveedores de servicios marítimos, sino de otras actividades de draga, rompehielos y sector de transporte. El sector electrónico, está aquí el presidente de la patronal del sector, el 40% del valor exportado corresponde a las pymes, el número del 90% de las pymes son las que exportan. Los productos electrónicos tienen que adaptarse a los estándares de Estados Unidos, con lo cual obliga a los fabricantes europeos a someter a los productos a un segundo test de laboratorio. Igual podríamos seguir con el sector farma, con el sector químico, con textil y calzado, etcétera, ¿no? Y esto afecta, insisto, a la cuenta de resultados de nuestras empresas y a la capacidad de exportar. ¿Qué ventajas consideramos nosotros que las TTIP tienen? En primer lugar, la apertura de nuevos mercados. Se ha dicho, 60% del PIB mundial. Actualmente Estados Unidos es nuestro quinto mercado. Yo estoy convencido que mejoraría el acceso y los costes de financiación, tanto en España como fuera de España. Las empresas que tienen posibilidad de exportar en Estados Unidos tendrán más acceso a financiación. Seremos menos vulnerables a las crisis de demanda doméstica. Facilitaremos el incremento en la dimensión de las empresas, que es un problema que tienen las pequeñas y medianas empresas. Nos falta dimensión y tenemos que intentar conseguirla. Tendremos mayor seguridad jurídica en derechos de propiedad intelectual. Se suprimirán trabas y barreras, se ha explicado, se suprimirán aranceles. Tiene un efecto definitivo para el comercio electrónico. La mayor vivero de empresas pymes en España está ahora mismo uno de los mayores en el comercio electrónico y es absolutamente definitivo lo que esto puede suponer para el desarrollo de empresas vinculadas al comercio electrónico. Facilitará muchísimo el efecto tractor. Normalmente las pymes suelen acompañar a las grandes multinacionales cuando se internacionalizan y ese efecto tractor se facilitará mucho. Accederemos a mercados laborales más flexibles, como es el envidiable mercado americano. Accederemos a mercados con menos morosidad y tendremos y si hiciéramos un análisis DAFO y tuviéramos que decir alguna amenaza, bueno, pues que como esto es bidireccional, tendríamos más competencia de empresas americanas aquí. Lo que pasa es que yo personalmente no considero que la competencia sea una amenaza, sino una oportunidad. Considerando el estado actual, podríamos decir que nuestra posición respecto a esto es perseguir la consecución de un acuerdo ambicioso. Es prioritario que Estados Unidos ponga sobre la mesa una oferta arancelaria equivalente a la europea. Respecto al tiempo, es necesario que las negociaciones sigan a buen ritmo para que fructifiquen, lo ha dicho el secretario de Estado. Es necesario, y también lo ha dicho, una voluntad de los negociadores y que muestren una fuerte voluntad respecto a la negociación. La cooperación regulatoria horizontal centrada en transparencia y procesos de decisión es importante. Hay que influir e incluir también en los servicios financieros en las negociaciones. Hay que incluir la contratación pública. Esto es absolutamente fundamental, si no, no tendría sentido. El capítulo de energía ya se ha explicado. Es crítico incluir un capítulo de protección de inversiones en el sistema de resolución de diferencias empresa-Estado, que también se ha comentado. Y, por tanto, termino diciendo que la evolución de la balanza comercial en España en los últimos años ha sido muy favorable. Eso se debe, sin duda, a un marco económico propiciado por el Gobierno favorable, no hay por qué no decirlo, pero sobre todo por la actitud de las empresas españolas que hemos visto que lo que no encontramos aquí vamos a buscarlo fuera. Un tratado de este tipo es absolutamente fundamental. Hacerlo pronto, hacerlo rápido y hacerlo en profundidad, porque eso mejorará la cuenta de resultados de nuestras pequeñas y medianas empresas, que es importante, y sobre todo la competitividad de nuestro país, que también lo es. Gracias.